Junel, y esta mañana en que hemos decidido conocer más de la historia, volvemos al diálogo con el doctor Sergio Guerra Vilaboy. Profesor, ¿cuáles son los aportes que puede ofrecernos en la actualidad el estudio de un hecho histórico como lo fue el Grito de Dolores? Bueno, hay que estudiar el pasado para poder entender el presente. Nosotros debemos estar, por un lado, saber de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta aquí, cuál ha sido el fruto de generaciones para construir nuestra nación y las demás naciones del hemisferio, y al mismo tiempo cuáles son las tradiciones de nuestros pueblos, cómo se han movido a lo largo del tiempo. Eso lo debemos saber. Es como tu familia, porque la familia nuestra es la nación, es como una familia más chica. Tu familia, tú quieres saber tus padres, de dónde venían, tus abuelos, cómo vivieron, cómo eso, por qué estoy aquí, por qué vivo en esta casa y no vivo en otra. Igual que uno quiere saber eso a nivel familiar, también lo necesita saber a nivel de nación. Cómo estamos aquí, por qué llegamos, cuánto ha costado construir lo que tenemos, y eso solamente se adquiere, ese conocimiento, a través del estudio de la historia. Pero de un estudio de la historia desacralizado, un estudio de la historia donde se vean los matices de los acontecimientos, donde un poco, cuando digo se desacralice, un poco bajemos a los héroes de los altares, porque eran seres humanos, igual que en la actualidad, y en la medida en que los endiosemos, no solamente estamos contando una historia que no fue, sino que al mismo tiempo los alejamos. Eran hombres con sus defectos y sus virtudes. Me refería al principio, precisamente, ahora que hablamos de la independencia de México, a Morelos y a Hidalgo. E Hidalgo, le dije que le gustaban las fiestas, pero no solamente le gustaban las fiestas, le gustaban las mujeres. Era un cura, mujeriego, y por eso también lo sancionaba. No lo dije al principio, te lo digo ahora. Entonces no podemos convertirlo en que era un hombre que era un dios. No era un dios, era un ser humano con sus pasiones, con sus debilidades y con sus virtudes, y se impuso en una gesta. Un sacerdote se convirtió en generalísimo, se quitó la toga. No podemos imaginarlo a Hidalgo al frente de un ejército vestido con una sotana. No, él se puso un uniforme militar, igual que hizo después Morelos, y era con un uniforme militar, y se llamaba generalísimo, y no abandonó el culto de su religión, siguió considerándose sacerdote, porque era su visión del mundo y era un hombre de su tiempo, y por lo tanto llegaba incluso, a veces se quiere idealizar a las personalidades en la historia, llegó al radicalismo de que en ese decreto por el que abolió la esclavitud ordenó que el que no lo cumpliera, el propietario que no lo cumpliera, se le pasara por las armas, se le fusilara. Quiere esto decir que era un hombre que estaba en su tiempo apostando por las masas populares, tratando de llevar adelante un proceso de transformaciones, pero con las limitaciones propias de su tiempo. Incluso mencioné una. En un primer momento él no llegó nunca a proclamar la independencia, creó un Estado, pero todavía formalmente seguía jurando fidelidad a Fernando VII. Es Morelos el que logra ya romper con eso y dar un paso adelante. Por lo tanto, la historia tenemos que conocerla, cómo evoluciona o cómo involuciona, cuáles son los acontecimientos, y acercarlo a su realidad, que es al mismo tiempo acercarlo a nuestra propia realidad. Profesor, usted imparte clases en la universidad, por tanto tiene la oportunidad de interactuar con los jóvenes. ¿Cómo hacer para que no solo los universitarios, sino la mayoría de los jóvenes de estos tiempos se acerquen al estudio de la historia? ¿Y qué importancia tiene que estudiemos la historia? Yo diría que la historia, bueno, en primer lugar hay que tener cierto gusto por la historia. A veces hay quien no le gusta la historia y uno no puede imponerle la historia. La historia tenemos que explicarla en la medida de lo posible, lo más cerca de lo que fue, tratando de acercarnos a cómo fue realmente esa historia, como estaba diciendo, con todos sus matices, con todas sus particularidades, y haciéndola atractiva, porque no se trata solo de contar batallas, fechas, documentos, sino contar también de la vida cotidiana, contar esas personas como lo que eran, seres humanos con sus pasiones, sus virtudes y sus defectos, porque en la medida en que los humanicemos, estaremos acercándonos a aquella realidad, pero también la estamos haciendo más atractiva para los contemporáneos, porque la historia, Hidalgo no, desde que nació ya se iba a saber que era el padre de la independencia de México. Eso fue el resultado de un proceso, no nació así, y además era un hombre con sus defectos y sus virtudes, y por lo tanto en la medida que expliquemos la historia de esa manera, que la tratemos de hacer lo más atractiva posible, pues podemos llegar no solamente a los estudiantes, porque no se trata solo de los estudiantes, se trata al público en general. Si damos una historia en blanco y negro, una historia sin matices, convirtiendo a las figuras históricas en mitos, entonces esa historia, pues es una historia que no tiene, le falta la sangre, le falta la pasión,
les falta lo que ocurrió verdaderamente. La historia esa fría, aséptica, no existió. Pero si la transmitimos así, pues estamos perdidos. Esa historia no le interesa a nadie. Esa historia donde todos eran buenos, unos eran buenos y los otros eran malos. Esa historia no interesa porque ya sabemos que los buenos van a ganar y los malos van a perder.